tal amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, conductor del programa Radio M12 que se transmite por la frecuencia universitaria, el 96.9 de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, que en esta ocasión se encuentra suspendido debido a la contingencia que estamos viviendo en nuestro país. Miren ustedes, Omar Prego, escritor y periodista uruguayo, entrevistó en 1982 a Julio Cortázar. Este periodista le pregunta a Julio Cortázar: ¿cuándo, de qué manera y por qué Julio Cortázar asume un compromiso político? La verdad es que yo, contesta Julio, era acentuadamente indiferente a las coyunturas políticas y a la situación política en general. Una actitud política que se limitaba, como las actitudes políticas de la mayoría de mis amigos y de la gente de mi generación, a la expresión de opiniones en un plano privado y a lo sumo en un café entre nosotros, pero que no se traducía en la menor militancia. Es decir, que yo me sentía antiperonista, pero nunca me integré a grupos políticos o grupos de pensamiento o de estudio que pudieran tratar de llegar a hacer una especie de práctica de ese antiperonismo. Todo quedaba en esa época en la opinión personal, en lo que uno pensaba. Y curiosamente eso nos satisfacía. Casi a todos nosotros nos parecía suficiente. Incluso nuestra posición durante la Guerra Civil Española y durante la Segunda Guerra Mundial. En un caso, claro, estábamos por los republicanos, pero ninguno de nosotros fue a combatir como voluntario a España y ni siquiera actuó políticamente en asociaciones republicanas en Argentina. Y naturalmente, cuando la Segunda Guerra Mundial éramos todos antinazis. Pero ese antinazismo no se tradujo nunca en ninguna militancia. Las había y se podían hacer cosas en el plano práctico. Sin embargo, nosotros no lo hacíamos. Digamos entonces que mis decisiones políticas ya estaban tomadas y daban hacia la izquierda, pero no pasaba de una opinión. En cambio, la Revolución Cubana me mostró algo, me metió en algo que ya no era una visión política teórica, una postura política meramente oral. Esa primera visita a Cuba me colocó frente a un hecho consumado. Yo fui muy poco tiempo después del triunfo de la Revolución. La Revolución triunfó en 1959 y yo fui en 1961. En momentos muy difíciles en que los cubanos tenían que apretarse el cinturón porque el bloqueo era implacable. Había problemas internos a raíz de las tentativas contrarrevolucionarias. Muy poco después se produjo eso que se llamó los alzados del Escambray. Esos grupos anticastristas que hubo que eliminar al precio de una lucha de varios años. Y ya en el camino de vuelta a Europa vi que por primera vez yo había estado metido en el pleno corazón de un pueblo que estaba haciendo su revolución, que estaba tratando de buscar su camino. La Revolución Cubana, por analogía, me mostró entonces, y de una manera muy cruel, y que me dolió mucho, el gran vacío político que había en mí, mi inutilidad política. Desde ese día traté de documentarme y traté de leer. El proceso se fue haciendo paulatinamente y, a veces, de una manera casi inconsciente. Los temas en donde había implicaciones de tipo político o ideológico más que político se fueron metiendo en mi literatura. Ese es un proceso que se puede ir apreciando a lo largo de los años. La toma de conciencia ideológica, política que me dio la Revolución Cubana no se limitó solamente a las ideas. La revolución debe triunfar y se debe hacer la revolución porque sus protagonistas son los hombres. Y esa cosa aparentemente tan trivial, incluso perogrullesca, fue muy importante para mí. Porque si yo había sido indiferente a los vaivenes políticos del mundo, era porque era indiferente a los protagonistas de esos vaivenes políticos, es decir, al hombre mismo. Yo, dice Julio Cortázar, podía tener mucha simpatía por los republicanos españoles y mucho odio por los franquistas, pero era a base de criterios mentales. Opinar hoy de lo que ocurre en nuestro país es una necesidad que debe cubrirse. Cada uno de los ciudadanos mexicanos debe realmente manifestarse sobre las necesidades y los deseos de hacia dónde debe ir
Esto que llamamos país, esto que llamamos patria, desde hace algún tiempo han intentado hacernos creer que solo un sector o un grupo de mujeres y hombres iluminados pueden saber y conocer hacia dónde vamos. Pero esto es incorrecto. Niñas y niños, jóvenes y adultos seguramente tienen una idea por la que hay que luchar. No es posible dejar nuestro futuro en manos de un empresario, de un partido político o de un gobernante. Es imprescindible que digamos nuestro parecer. Usted, señor, si platica con su hijo, se sorprenderá de la belleza de país que tiene en la mente. Usted, señora, usted, señor, hable con su padre y verá cómo ese hombre soñaba con un país mejor. Las circunstancias que vivimos sin duda nos definen, pero que el tiempo no pase sin que nos demos cuenta hacia dónde debemos caminar y lo que debemos hacer. Hablar de política, estimados amigos, puede resultar tedioso para muchos, pero en verdad es necesario. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima cápsula.